Hola, bienvenidos. Yo soy Ani. Y yo soy Jorge y juntos somos Con Té o Café. En este primer episodio, antes de hablarles del tema que vamos a tratar el día de hoy, queremos comentarle un poco de nosotros y del porqué de nuestro nombre. Somos una pareja con casi 12 años de relación, a la cual nos encanta conversar de muchos temas, y es por eso que surgió la iniciativa de crear este podcast. El nombre del podcast surge porque soy amante del café Y yo soy amante del té. y por eso quisimos poner algo que nos identifique y nos guste mucho. He ahí por qué Con Té o Café. En este primer episodio vamos a hablar de hijos adultos en casa. ¿Hasta cuándo es aceptable? Bueno, yo pensé más que todo en un término no aceptable, sino saludable. ¿Hasta cuándo es saludable que los hijos adultos vivan en casa de sus padres? Creo que sería necesario plantear, conforme a la ley, hasta cuándo es aceptable o hasta cuándo está tipificado de que un hijo puede vivir con sus padres o es carga para sus padres, por así decirlo. Bueno, lo que la ley en nuestro país nos dice es que los hijos tienen el derecho de vivir o que los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos hasta los 18 años, es decir, hasta que cumplan la mayoría de edad según lo tipifica nuestra Constitución. Pero también hay un ítem en el que nos dice que mientras los hijos sigan estudiando, los padres tienen la obligación de mantenerlos hasta los 21 años. O sea que si en caso un padre no quiera mantener a su hijo y está estudiando, el hijo podría demandarlo. Por supuesto, sí, eso nos dice la Constitución. Están en el derecho los hijos de exigir manutención y los padres en la obligación de mantenerlos mientras ellos estudien, es decir, hasta los 21 años más o menos lo que se estipula. Ok, entonces conforme a esta primera interrogante, tenemos claro que es hasta la mayoría de edad y si están estudiando hasta los 21 años. Perfecto. Entonces, ahora vamos a la siguiente interrogante. ¿Hasta cuándo es válido vivir con tus padres? Bueno, ese es otro tema, ¿no? La ley no nos exige hasta cuándo tienen que vivir con nosotros después de que ellos ya adquieren una profesión y tienen cómo sustentarse. Es por eso que yo al inicio les decía, yo ya considero en este caso la palabra saludable. Deberíamos de pensar hasta cuándo es saludable que los hijos vivan con sus padres cuando ya son adultos y tienen cómo mantenerse. Ok, entonces rectificamos la pregunta. ¿Hasta cuándo es saludable tanto para hijos y padres convivir juntos? Yo creo que cuando ya una persona adulta tiene cómo mantenerse, es decir, ya después de que sus padres hicieron todo por él, le dieron sus estudios, le enseñaron a mantenerse solo, ya es correcto que los hijos busquen cómo tener su independencia. Claro, concuerdo con eso. Aparte que creo que eso sería como un logro personal, el que tú ya puedas independizarte, poder valerte por ti mismo, comprar tus bienes, adquirir tus cosas. Y obviamente en casa de mamá y papá no lo vamos a poder lograr. Claro, yo conversaba con alguien hace algún tiempo que me hacía ver algo en lo que yo no había caído en cuenta, que era algo sobre el maltrato infantil. Y hablaba de que una de las formas de maltrato que ya se tipifica es el hecho de la sobreprotección a los hijos. Y no se conocía como maltrato, pero en cambio el hecho es que no es saludable que los hijos vivan tanto tiempo con sus padres y que los padres sobreprotejan a los hijos porque no los dejan adquirir sus propias responsabilidades, no los dejan ser personas independientes. Claro, tener sus propias Y experiencias. es por eso que cuando ya forman su familia tienen dificultades porque no aprendieron a mantenerse solos, a adquirir sus propias cosas. Podríamos decir que esto también puede desarrollar personas dependientes. Dependientes, directamente dependientes. Entonces, bueno, en ese tema también creo yo que aparte por la salud mental del hijo y del padre, sí está bien que ya en una mayoría de edad, cuando ya trabajas, cuando ya eres profesional, cuando eres económicamente independiente, puedas vivir solo, independizarte y adquirir tus propias reglas, por así decirlo. Ya te vales por ti, tú pones tus reglas, tú te mantienes, porque yo creo que lo de la sobreprotección de los padres nace realmente es ahí, cuando ya nos graduamos, trabajamos y seguimos viviendo con ellos.
Y no porque quieran ellos tal vez ser así con nosotros, simplemente que su instinto paterno les da para querernos cuidar más, que no pase algo con nosotros. Y muchos no se dan cuenta que ya estamos en una edad para poder decidir por nosotros mismos. Por supuesto, lo de la sobreprotección empieza con la niñez, ¿no? Y es algo que no cambia con el transcurso de los años, porque los padres, y si es cierto, siempre van a ver a sus hijos como niños, Así es. sin importar la edad que tengan. Entonces ellos asumen que están en la obligación y el derecho de seguirlos cuidando, de decidir en cierta forma por ellos, ¿no? Y hay varios escenarios. Por ejemplo, vamos a considerar aquel hijo único que vive solo con sus padres, que sus padres lo crearon de forma responsable y que adquiere ya de alguna manera su independencia económica, es decir, se graduó, tiene su trabajo y es un hijo colaborador. Dice, bueno, yo vivo con mis padres, pero me encargo de pagar la luz, de pagar el agua, el hijo perfecto, ¿no? El hijo perfecto. Y cuando el escenario es que este hijo único, los padres también asumen, bueno, hijo, ¿para qué te vas a ir si todo lo que nosotros construimos no va a quedar con nadie, ¿no? Entonces, de alguna manera, este hijo debe de asumir el hecho de que sí, eso va a quedar con él, pero si fue criado de la forma correcta, también va a pensar, yo tengo que empezar a adquirir mis cosas porque estas son de mis padres, ¿no? Y cuando tengan mi familia, pues algo propio tengo que brindarles. No vamos a estar a expensas de que los viejitos tengan que irse definitivamente para que esto pueda ser mío. Ese sería el primer escenario. Hay otro escenario, por ejemplo, en el que está el mismo hijo, que es hijo único, que ya tiene su profesión, pero que es vago, que le gusta farrear. Y entonces... No lo pongamos como que es vago, simplemente tiene una vida muy social. Es farrero. Nada, es farrero. Y entonces no se preocupa por colaborar con las cosas de casa porque dice, bueno, en Hotel Mamita tengo comida, tengo cómo dormir, me lavan mi ropa, y entonces ese ya empieza a convertirse en una carga. Termina siendo una persona súper cómoda y lo podríamos catalogar como lo cataloga la sociedad. Sería un hijo parásito. Como el tipo parásito, sí. O sea, ya empieza a convertirse en una carga más que en una ayuda para estos padres. Exactamente. Y ya entonces ahí es cuando viene lo no saludable, porque él puede decir, pero si yo tengo me divierto con mi propio dinero, claro, pero estás comiéndote la comida de tus padres, ¿sí? Claro. Y aunque tú digas, sí, tienes la obligación de darme, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Y creo que realmente todas las relaciones, excepto las matrimoniales, llega un punto en que ya todos necesitan su independencia. Porque tú con tu pareja, realmente tu chip, cuando tú te casas, cuando tú te juntas con una pareja, comienzas a convivir Juntos por toda la vida y hasta que nos encontremos en el cielo. Entonces comienzas a convivir con tu pareja, ya tú estás programado mentalmente, aunque nadie lo quiera admitir y todos digamos, no es así, pueden tener su espacio, mentira. Tú cuando te juntas con alguien, tienes una pareja, tú mentalmente, aunque no lo creas inconscientemente, te preparas para estar con esa persona y comienzas a aceptar todas sus cosas. Pero cuando es hijo, mamá, o bueno, padres, hijos, hermanos, primos, tíos y demás familiares, llega un punto en que todos quieren su espacio y su independencia. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahí? A la cuenta tú como con tu pareja llegan a un acuerdo para tomar decisiones, pero cuando tú estás con otras personas como tus padres, tus hermanos o algún familiar, llega una parte que quiere imponer reglas y la otra que no las quiere cumplir o las ve como que no son normales o no son justas, y es cuando llegan a discrepar y comienzan a haber roces. A la final en las otras relaciones tú, bueno, chévere, como quiera las sobrellevas, pero con tus padres es muy complejo decirle lo que me estás diciendo es injusto o eso no es así, por el respeto que le tenemos. Entonces, como tú decías, es preferible por salud, por que todo sea mejor y saludable, que cuando ya llegue un punto que somos profesionales y tenemos una estabilidad laboral o somos económicamente independientes, poder independizarnos y ahora sí tomar nuestro propio rumbo. Por supuesto, por mi profesión, algunas personas que me han comentado que quieren salir de la casa de sus padres porque sus padres les ponen reglas a pesar de que ya se mantienen, tienen su profesión y son económicamente independientes. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar que para los padres, ellos siempre nos van a ver como hijos. Es decir, las reglas con las que nosotros nos hemos criado no cambian porque nosotros crecemos. En la casa de nuestros padres habían reglas. Tú cuando vas a salir tienes que decirme dónde vas a ir, tienes que regresar a tal hora,
puedes o no puedes hacer esto. Y entonces, no es que cuando nosotros crecemos las reglas de esa casa cambiaron, absolutamente. Cambiamos nosotros de alguna manera y nuestra forma de pensar. Pero la forma de pensar de nuestros padres no ha cambiado y ese es un error que las personas tienen, ¿no? El no entender que estas reglas de los padres se van a mantener hasta el último día de su vida. Y nosotros que ya tenemos otra forma de pensar, tenemos que criar nuestra familia independientemente con nuestras reglas. Claro, vamos a tomar lo mejor de las reglas que nos impusieron a nosotros y que nos hicieron personas de bien, pero que tenemos la obligación de crear ciertas reglas porque nos vamos a unir con una persona que tiene una forma de pensar diferente, otras costumbres. Claro, lo que pasa es que a veces muchas personas quieren el beneficio sin el sacrificio. ¿Y a qué me voy con esto? Por ejemplo, ya eres adulto, tienes tu dinero y quieres seguir viviendo con tus papás porque sabes que te ahorras en alquiler, sabes que te ahorras muchas veces en comida, porque muchas veces no costan esos gastos, que te ahorras en servicios básicos y en ocasiones hasta que te ahorras de un vehículo, porque si tus papás tienen un vehículo y tú vas a salir, sabemos, claro, te lo van a prestar y te van a decir, ándate en el vehículo. Entonces, tenemos esas comodidades y nuestro dinero o el dinero que se adquiere, que se trabaja, lo usamos para nuestros gustos y caprichos. Y esa no es la idea. Y hay otro escenario, ¿no? El escenario de que están estos padres que no tienen un solo hijo, que tienen más de un hijo y entonces empiezan a construir cosas. Entonces, siempre hay uno, digamos, apareció el que de todos aquel que no consigue una profesión o quiso quedarse viviendo con los padres, ¿no? O que simplemente tiene la profesión pero quiere la comodidad. Quiere la comodidad. Entonces, ya tienes que pensar que nada de lo que está ahí va a ser permanentemente para ti porque hay otras personas que también tienen su derecho a esas cosas. Entonces, no va a ser saludable ni para tus padres porque les vas a crear un problema, ni para tus hermanos y mucho menos si tú quieres introducir una familia en ese ambiente. Pero es que desde el punto de vista que tú ya comienzas a creer que lo de tus padres te pertenece, ya no es saludable. Ya no es saludable. Si tú que nos estás escuchando crees que lo de tus padres te pertenece, ve a terapia, anda al psicólogo y examínate, porque no te pertenece absolutamente nada. Usted no trabajó ni un centavo para comprar nada de lo que sus padres tienen. Si ellos de buena mente se lo dan muy bien, pero si ellos llegan a sus 80 años, a sus 90 años y deciden vender todo hasta la casa para con ese dinero irse de viaje y hacer su último sueño, pues amén. Y ustedes como hijos no están en el derecho de cuestionar esas cosas porque no les pertenece. Ustedes pueden cuestionar sobre lo que ustedes adquieran, sobre lo que ustedes compren. Ahora, tampoco está bien que quieran, por ejemplo, porque el terreno de mi papá es grande o porque esto es cómodo, puedo construir aquí. Tampoco es. Sí, lo pueden hacer, muchos padres lo permiten. Amén, si así es, y amén si entre todos los hermanos llegan al acuerdo de que así sea. Pero no lo miren como que solo eso puede ser o tener. Si ya se están ahorrando en comprar un terreno o un espacio para construir su departamento, su casa, y ahí pueden hacer algo momentáneo, hágalo, está bien para que puedan ahorrar y comprar lo suyo. No hay mayor satisfacción para el ser humano que adquirir cosas por sus propios medios. Créanme que eso se les va a desbloquear un nivel de satisfacción que no la van a conseguir de ninguna otra manera. Así como cuando sientes la satisfacción de que te gradúas del colegio, te gradúas de la universidad, así mismo se siente cuando adquieres tus propias cosas por tus esfuerzos, por tu determinación. Entonces, no creemos más problemas, porque eso es lo que, si tienes más hermanos, eso crea más problemas, el hecho de que no, a mí me pertenece este departamento, o este piso, o este cuarto. No creemos eso. A ver, y no se malinterprete, no estamos diciendo que tienes que salir corriendo y abandonar a tus padres. No, obviamente no. No. Tenemos que tener agradecimiento para con nuestros padres. La Biblia mismo lo dice. La Biblia lo dice. Honrar padre y madre. Para que tus días sean largos en la prósperos. Tierra. Así es. Entonces, no se malinterprete. No queremos decir que en el momento que quieras tu profesión tienes que salir corriendo y olvidarte de esas personas que te dieron todo. No, absolutamente. Hablamos de que en el momento en que ya te gradúes, tienes que hacer que esas personas descansen. ¿Sí? Que puedan vivir su propia privacidad. Ustedes que saben si sus papás en algún momento quieren, no sé, transformar el cuarto donde ustedes dormían en una sala de cine, o si a tu papá le gusta la música, en un cuarto musical. Y ustedes pueden decir, no, mi papá no. Ustedes no saben
con qué sueños ellos cuando también eran jóvenes se juntaron o con qué anhelos ellos adquirieron ese hogar y qué quisieron hacer. Y luego porque llegaron los hijos que también anhelaban tenerlos, con mucho amor los criaron, dejaron en pausa esos sueños. Entonces tal vez ayudemos a que esos sueños se cumplan, porque muchas veces los padres no te lo dicen porque así son los padres o así somos los padres. No queremos incomodar ni molestar a nuestros hijos, pero sí tenemos nuestros propios sueños que queremos en algún momento realizarlos cuando ya vemos realizado nuestros hijos de alguna manera. Claro, teníamos nosotros una casita en la que crecimos y ya nadie vivía en esa casa. Mis hermanos cada quien adquirió sus bienes y mi mamá decía que tenía mucha pena por vender esa casa. Entonces yo le dije, mami, vea, venda esa casa y coja ese dinero y váyase a pasear con mi papi, cómprese en algo. Y lo hizo y hasta ahora no le ha afectado a nadie. Cada quien adquirió su independencia y todos estamos bien y nos visitamos siempre y nos vemos y todos somos felices. O sea, vivimos de una manera saludable. Incluso hasta para poder mantener relaciones, porque como dice el dicho, o sea, cuando no te ven te quieren más. Y es cierto, el hecho de que tú no estés todo el tiempo ahí, que cuando el uno sale al baño te tenga que ver la cara, porque, perdóname, nosotros no somos monedita de oro y en algún momento no andamos de genio. El roce produce fricción. Exacto, en algún momento no estamos dentro de nuestra aura celestial y magnífica de que todos nos caen bien y a veces hasta uno mismo se tiene coraje. Estamos en el espíritu. Exacto, entonces es normal porque somos de carne y hueso y a veces eso sucede. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, preferible es independizarnos. Ahora, vamos a otro punto. Para los que aún se resisten y quieren vivir en casa de papá, les tengo una noticia. Si estás en casa de papá y mamá, debes seguir las reglas. No es que vas a hacer lo que tú quieres. Te va a tocar pedir permiso para salir, te va a tocar avisar si te vas a demorar, te va a tocar, si ellos tienen como regla que la puerta se cierra a la medianoche, pues te toca llegar a las 11:30 cuando sales de farra para cumplir con esas reglas y para no hacer las cosas mal. Porque no estás en tu casa, porque no estás en tu propio reino, en tu propio gobierno. Entonces te toca realmente hacer caso al gobierno de tus padres, en este caso, y llevar, más que todo, acatar las reglas que se están poniendo en ese hogar. Era lo que yo les decía hace rato, ¿no? O sea, nosotros crecimos en la casa de nuestros padres con ciertas reglas que no van a cambiar porque nosotros crecemos o porque nosotros ya somos económicamente independientes. Sí, esas reglas se van a mantener por el resto de sus días porque así se criaron ellos y porque así nos criaron a nosotros. Aquel que piensa que porque yo crecí las reglas en la casa de mis padres ya cambiaron, está equivocado, está totalmente equivocado. Y es eso lo que muchas personas no comprenden y dicen, claro, mis padres, ¿por qué aún me siguen poniendo reglas? ¿Por qué me siguen pidiendo que les diga dónde voy? ¿Por qué me siguen pidiendo que les diga a qué hora regreso? ¿Por qué me siguen exigiendo que arregle mi cuarto o que compre ciertas cosas para mí si yo soy económicamente independiente? Sí, porque con esas reglas crecimos. Y si quieres hacer eso, vete a vivir. La única manera de que esas reglas cambien es cuando tú empiezas a fabricar o a poner tus propias reglas en tu propio espacio. Ahora, a veces nuestros padres, bueno, no a veces, siempre nuestros padres los consejos que nos dan es para nuestro bien, para algo mejor para nosotros. Claro que a veces ellos lo basan a lo que ellos vivieron, a sus experiencias, que muchas veces no son las mismas que nosotros estamos viviendo, pero siempre sus consejos son por algo. Porque a veces estamos en casa de mamá y papá o sin estarlos nos dan consejos que a veces no nos gustan, pero lo ideal es que meditemos sobre ellos y que entendamos que su afán no es dañarnos, no es molestarnos, simplemente es que tengamos lo mejor y que seamos personas de bien, personas triunfadoras, personas exitosas y sobre todo bendecidas. Como decíamos hace un momento, recordemos que honrar padre y madre es una bendición. Una conclusión que podemos sacar de esto es que definitivamente y en ningún punto de la galaxia es saludable que te quedes viviendo con tus padres más del tiempo necesario. ¿Cómo sabemos cuál es el tiempo necesario? El momento en el que tú ya adquieres una independencia. Tampoco vamos a decir que si hasta los 50 años no eres independiente vas a seguir viviendo con tus padres. O sea, no es que todavía no tengo un buen trabajo. Claro, si eres un vago, pues entonces esfuérzate. No eres un vago, tiene dificultad para conseguirla. No, eres un vago y entonces tú dices, claro, como no puedo conseguir un trabajo porque no tengo una profesión, entonces voy a seguir viviendo con mis padres que me sigan manteniendo. Paréntesis, no estamos diciendo que las personas que no tienen profesión son vagas o que no consiguen trabajo son vagas.
Hablamos exactamente de las personas que sus padres les brindan todas las oportunidades para lograr sus metas, para conseguir una profesión, para conseguir un buen empleo, y aún así no lo hacen por el simple hecho de pasar de farra o de creerse todavía jóvenes para hacer lo que les da la gana. De esas personas son las que hablamos. Claro, y no, yo conozco personas, hay una persona a la que yo admiro mucho, que vino desde el campo hace muchos años y, como se dice vulgarmente, con una mano adelante y otra atrás, y se preocupó por llegar a ser alguien en la vida, sacó una profesión, empezó a trabajar en un banco como personal de limpieza, después adquirió una profesión y fue asistente del jurídico del banco, y después, cuando esta persona se retiró, llegó a ser el jurídico del banco, el asesor legal. Entonces, cuando las personas quieren superarse y quieren adquirir una independencia, lo hacen. No necesariamente tienes que tener ya una profesión para poderte independizar, no necesitas ser una persona de arranque, una persona determinada, y decir, bueno, yo no quiero vivir siendo un parásito. No estoy diciendo que son parásitos, ¿no? Pero no quiero vivir siendo un parásito. Y entonces el asunto es la determinación, buscar la manera de hacerlo, porque yo conozco muchísimas personas que sin una profesión llegan a ser independientes, llegan a construir una familia independiente y una familia muy bien formada. Mi papá sacó una profesión cuando yo ya tenía, creo que 10 o 12 años, y mis hermanas mayores ya estaban en la universidad, ya habían terminado la universidad. Entonces no estamos peyorizando ni satanizando a las personas que no han podido adquirir una profesión, no, porque sí hay quienes sin tenerla salen adelante. Ahora, recuerden que si ustedes pueden, no está mal que colaboren con sus padres, y aún más cuando viven en su casa y tú trabajas, sabrás que debes dar algo para colaborar con esa casa, sea que pagues internet, teléfono, agua, luz, lo que sea. Tienes que colaborar, porque no puedes vivir en una casa sin colaborar. Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy, por este primer episodio. Concluimos el tema diciendo que saludablemente, si ya tienes una profesión y un trabajo estable, por favor, independízate, colaboren con sus padres, hónrenlo y jamás se olviden de esas personas que lo dieron todo por ustedes para que ustedes sean las personas que son ahora. Les agradecemos mucho, esperamos haber resuelto todas y cada una de sus dudas, y si surgieron nuevas interrogantes, por favor háganoslo saber por medio de nuestras redes sociales, Instagram o TikTok, estamos como @conteocafeoficial, y en Spotify o YouTube estamos como Conté o Café. Queremos agradecer a Dios por habernos prestado sus oídos para que ustedes nos escucharan, y pues con esto nos despedimos. No olviden darnos like, compartir, escribir sus comentarios, y si creen que este podcast, este primer tema, le puede ayudar a alguien para aclarar algunas dudas o para resolver ciertas interrogantes, pues no olviden en compartírselo. Les queremos muchas bendiciones, y recuerden que todos los martes tienen una cita con nosotros a las 6 de la tarde en Conté o Café.